Bienvenidos sean todos a Historiadores por el Mundo. En este podcast viajaremos a través del tiempo para descubrir momentos fascinantes de la Inglaterra victoriana. Veremos cómo el Imperio Británico viaja a su mayor esplendor con sus avances tecnológicos y expansión imperial. Y también veremos cómo la sociedad está atrapada entre la opulencia y la pobreza. Les doy paso ahora a mi compañero Gabriel. El reinado de Victoria I comenzó en 1837 y finalizó en 1901, época conocida como época victoriana. Es un periodo en el que el Reino Unido alcanzó su máxima expansión potencial. Se mantuvieron instituciones tradicionales sustentadas en la monarquía parlamentaria, avanzando a un sistema democrático. Os hablaré ahora sobre cómo se desarrolló la economía. Esta fue afectada por una crisis persistente desde 1873 hasta 1895. Se estableció una libertad de comercio que afectaba claramente los intereses agrarios y beneficiaba a la industria. La economía británica tuvo un declive relativo, pero a pesar de esto, continuó siendo como el principal centro financiero del mundial. Ahí que los británicos, por las cuestiones económicas como la expansión imperialista, estaba muy unida al comercio, las finanzas y el control de las rutas de navegación. Existían dos cámaras. Una era la Cámara de los Comunes, cámara bajo el Parlamento del Reino Unido y un máximo órgano legislativo del país. Y la otra cámara era la de los lores. Era una cámara, la Cámara Alta del Parlamento del Reino Unido. Los lores ahí eran la alta nobleza y las personas más relevantes de la vida social y política del país hasta el siglo XIX tuvieron un gran poder. Buenos días, el día de hoy estamos en Historiadores por el Mundo y les vamos a hacer un par de preguntas al señor Disraeli, el cual forma parte del Partido Político Conservador. Y bueno, con su permiso, empiezo con las preguntas. Usted comenzó su carrera como escritor antes de unirse a la política. ¿Cómo influyó su carrera literaria en su forma de gobernar? La literatura me enseñó a comprender el comportamiento humano y la importancia del relato en la política. Mis novelas exploraban las divisiones sociales de Gran Bretaña y me dio una visión clara de los problemas que debía abordar como gobernante. En su época el antisemitismo era muy común y usted era judío. ¿Cómo hizo para enfrentar estos perjuicios? Fui bautizado en la Iglesia de Inglaterra en mi juventud, lo que me permitió participar en las políticas sin las restricciones que sufrían los judíos en aquel entonces. Sin embargo, los ataques contra mí fueron constantes. Respondí con inteligencia, determinación y un profundo sentido del deber. No me rebajé a la mezquindad de mis adversarios. En cambio, demostré que el talento y la división superan cualquier barrera impuesta por el perjuicio. Usted tenía cierta rivalidad con el señor Gladstone. ¿Cómo describía su relación con él y la diferencia de sus puntos de vista políticos? Gladstone y yo representábamos dos visiones opuestas del gobierno. Él era un moralista obsesionado con la rectitud, mientras que yo comprendía la importancia del pragmatismo y el espectáculo en la política. Admiraba a su intelecto, pero despreciaba su solemnidad. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, señor Disraeli, y espero que tengan todos un lindo día. Buenos días, señor Gladstone. Buenos días. El día de hoy le vamos a hacer una entrevista y me gustaría que me respondieran un par de preguntas. Pues perfecto. ¿Cómo recuerda su primer ascenso al poder y su ascenso a la política británica? Bueno, pues un camino bastante duro, con una fuerte inclinación política desde mi juventud. Mi primer gran impulso fue a través de mi trabajo en el Parlamento, con lo que tuve que defender al partido más conservador, y por ello, varios años después, llegué a defender a un gobierno más centralizado y más representativo. Bueno, señor Gladstone, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Fue un gusto. Un placer. Hasta luego. Ahora vamos a hablar sobre la cuestión irlandesa, un problema político que enfrentó el Reino Unido hasta la Guerra de Independencia de Irlanda desde 1919 hasta el 21. Irlanda estuvo bajo dominio británico desde finales de la Edad Media, aunque mantuvo cierto grado de independencia hasta 1800, que fue cuando se aprobó la Act of Union, que unificó Irlanda y Gran Bretaña en un solo reino. A pesar de esta unificación, Irlanda siguió desafiando su incorporación al Reino Unido, con una creciente oposición a lo largo del siglo XIX. La situación se agravó a partir de 1870 debido a una crisis económica y la expulsión de arrendatarios irlandeses de tierras controladas por terratenientes ingleses. Este contexto llevó a la radicalización del movimiento nacionalista liderado desde 1829. Para intentar detener la violencia en Irlanda, el gobierno británico y los líderes nacionalistas irlandeses, que eran católicos, firmaron el Pacto de Kilmainham en 1882 con el apoyo del Papa León XIII para evitar una guerra civil. A partir de 1885, los nacionalistas irlandeses tuvieron representación en el Parlamento británico. En 1886, el primer ministro Gladstone presentó la Home Rule, otorgando autonomía a Irlanda dentro del Reino Unido, lo que dividió a los partidos liberales. En 1902, el primer ministro Balfour propuso un parlamento irlandés propio, causando otra división en el Partido Liberal. La cuestión irlandesa no se resolvió hasta la insurrección de 1916 en Dublín.
que provocó la participación de la isla. El norte permaneció leal al Reino Unido, mientras que el sur, la actual Irlanda, ciudad de Dublín, logró su independencia en la década de 1920. Ambos territorios siguieron enfrentados. Es importante destacar la diferencia religiosa entre la población irlandesa, que era mayormente católica, y la británica, mayormente protestante. Fue un factor clave en el conflicto. Lo voy a poner. Vale. 1, 2 y 3. Mira. La... No puedes. Dale,